Vamos a empezar este estudio en el nombre del Señor. Lo vamos a hacer orando a nuestro Dios. Amén. Padre eterno, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que usted nos permite poder estar reunidos, Padre celestial, en torno a tu palabra, de poder edificarnos los unos con los otros, Padre celestial, conforme, Padre celestial, meditando en tu palabra y lo que tú has dejado para nosotros, Señor. Padre celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu sea en nosotros y por nosotros, para que ninguna información, ningún dato o ni conocimiento, Padre celestial, nos envanezca y nos aleje de ti, mi Dios amado. Sea tu Espíritu Santo, mi Dios amado, dándonos a nosotros, mi Dios amado, el entendimiento y el saber y recordar, para sentir que solamente por gracia, el que es solamente por gracia que nosotros nos podemos juntar para poder estudiar estos temas, mi Dios amado. Si no fuese por tu gracia, por tu don inefable, ni siquiera estaríamos interesados en esto. Padre Celestial, pero te damos gracias porque cuando a ti te plació, mi Dios amado, poder reunirnos en esta noche, en esta tarde, mi Dios eterno, para poder hablar de ti y meditar en ti, mi Dios amado, es mediante tu gracia infinita a través de nosotros. Padre Celestial, gracias te damos por todo, a través de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. 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 Bien, hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante que si mal no recuerdo, el año pasado o a inicio de este año pasó eh, un tema sobre el pastor Miguel Núñez, que en su libro sobre Jesús hablaba sobre el tema de el nacimiento virginal de Jesús y la referencia a Teotocos, si María era madre de Jesús hombre o madre de Jesús Dios o Cristo. Y ahí empezó a haber una problemática, algunos lo llamaron como hereje, que estaba promoviendo una herejía, que la iglesia ya había sido tajante en los concilios anteriores sobre el nestoriano, pero en sí, en cierta medida, mientras estaba estudiando, y hoy día contacté a un amigo que lo tenía como amigo y no sabía que era tan tan capo, tan especialista en el tema, porque a medida que fui estudiando el tema y salía obviamente en Nestorio, Nestorio no negaba la divinidad de Jesús, ni tampoco la humanidad. No hay ningún escrito o citas, no hay ningún escrito de Nestorio o cita de los padres de la iglesia que acuse a Nestorio negar la divinidad o negar la humanidad de Jesús. Por ende, si él no niega la divinidad y tampoco niega la humanidad, por ende, estaría dentro de la ortodoxia, o sea, de lo que la iglesia en general piensa. El problema con Nestorio era que rehusaba aplicar la palabra teotocos para este concepto. Y ahí vamos a ver el por qué el problema, y ahí fue su error. Ahora, consultando con este chiquillo, Nicolás Elgueta se llama, él ha escrito varios reportajes para la página Bit, que es muy buena, la pueden buscar ahí, Bit, B larga ITE. Él dice que el tema es que no hay suficientes escritos de la pluma de Nestorio para afirmar qué es lo que realmente piensa o pensaba Nestorio, ¿ya? Para decir, no, es que esto es el pensamiento nestoriano. Es que realmente todos los historiadores van a concordar de que no hay una claridad de qué es lo que se piensa o qué es lo que pensaba. Era muy ambiguo este hombre. Entonces ahí está el problema. Ahora, lo que él tenía problema era ocupar la palabra Teotoco, él prefería ocupar la palabra Cristotoco, ¿ya? Que es otro concepto. Pero, y ahí vamos a ver más adelante el por qué no quería ocupar esta palabra y cuál fue su error. Pero al final, al fin y al cuenta, eh, ese era el tema con Nestorio, que él no quería ocupar, tenía problemas con la palabra Teotoco, pero no tenía problema con la divinidad de Cristo ni con la humanidad de Cristo. Él no negaba ninguna de las dos cosas. Entonces,
Entonces, llamar hereje a Nestorio, sabiendo que a ciencia cierta no se sabe qué es lo que pensaba, es un error. Y llamar a otro hereje porque cita o tiene un pensamiento similar a él, también es un error porque no está al 100% comprobado cuál era el pensamiento de Nestorio. Entonces, ahí está el tema, ¿ya? En esta introducción vamos a, ya con esta introducción ya hecha, vamos al tema que nos convoca. Vamos ya de lleno a analizar la palabra Teotoco. ¿Ya? Una pregunta antes que entremos de lleno. Sí, 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 En el siglo V o quinto, algunos enseñaban que Jesús eran dos personas claro. separadas. Ujú. Entonces, a lo mejor ahí entraba la visión de Nestoriana. No, porque Nestorio, a ver, ya aquí me adelanto un poco, pero Nestorio, en su concepto, cuando se empezó a ocupar la palabra Teotocos, en su concepto era algo ligado a eso, a las dos naturalezas, como separar a las dos personas, Teotocos. ¿Ya? En esa mentalidad él se crió y se esforzó. Después, con el año de los tiempos, los concilios y los padres de la iglesia, ya estaba acuñada esa palabra Teotocos y ya más pulida en la definición para, para que se refiera a la madre de Dios, tanto el Dios encarnado, pero no la madre del ser divino de la Trinidad, ¿ya? Entonces, ahí hubo un error con Nestorio de que no se actualizó el concepto de cuando empezó a debatir el tema que, como usted dice, en el siglo V. Entonces, al Ujú. principio, en el siglo II, siglo III, se ocupaba esa expresión Teotocos para algo hereje, pero a pasar del tiempo se empezó a pulir, a acuñar, hasta que tenemos la palabra Teotocos, que designa a lo que nosotros entendemos hoy por hoy y que es la identidad cristológica. Entonces, ahí estaba el problema cuando empezó a defender y puso las dos posturas Nestorio, no se actualizó con la palabra. En la cristiandad en pleno estaba arraigado Teotocos, la divinidad, o sea, el nacimiento virginal del Dios encarnado. Ya. Ujú. ¿Ya? De momento ahí está el embrollo, el tema. ¿Ya? Entonces, Teotocos, como vimos, lo hemos visto en los estudios sobre teología propia, Dios, Teotocos se divide en dos partes. Teos, que es Dios, y Toco, que es madre, ¿ya? Claro que es madre. Ah, entonces como sí. Sí, Teos, y con cada kilo. Teos, Tocos. MDC, cada kilo, ¿ya? Entonces, significa madre de Dios. Y esta palabra representa la controversia, como bien decía el hermano Aldo, la controversia del siglo V, o sea, el año 500, ¿ya? Ahora, estos términos, como también los vimos nosotros en otras, cuando estudiamos la Trinidad, el concepto trinitario no se desarrolló en los primeros siglos de la Iglesia, sino que se fue formulando, se fue construyendo al pasar el tiempo, y en el siglo cuarto, quinto, el concilio de Nicea, ya se consolidó la palabra Trinidad, pero los primeros 100, 200 años no estaba el concepto, y así como la palabra Trinidad, tampoco encontramos en la Biblia el concepto Teotocos, no es una palabra bíblica, es una palabra, por así decirlo, más académica que bíblica, ¿ya? Eh, entonces, desde el siglo segundo, hubo un intento por asimilar y comprender la identidad de Cristo, ¿ya? La tradición cristiana ha vinculado al Hijo de Dios, a Dios el Padre y a María Virgen. Esa es la tradición cristiana, ha sido desde siempre, como la clave para la cristología. O sea, si nosotros desprendemos a Dios Padre y sacamos a María Virgen, estamos
quitándole una pata a la cristología, porque esos dos componentes son esenciales. La semana pasada vimos un poco la importancia de la doctrina o del nacimiento virginal de Jesús a través de su encarnación. Entonces, y también la próxima clase también vamos a reforzar ese punto. Entonces, en la esencia, los dos pilares de la cristología se descansa en que Dios Padre es el Padre de Jesús y María Virgen es la Madre de Jesús. ¿Ya? Entonces, y esto encontró su máxima expresión en el Concilio de Éfeso en el año 431. Y en el Concilio de Éfeso se acuñó la palabra Theotokos, ¿ya? Recién ahí en el año 431 y a principios del siglo V, ya la palabra Theotokos era algo ya más familiar, como lo dice el teólogo alemán Wolfgang, que esa palabra se ha convertido en el título clásico de la cristología eclesiástica. Ahí lo pueden encontrar en el diccionario teológico e iglesia. En esa época ya se había convertido en el título clásico de la cristología eclesiástica, o sea, dentro de la iglesia de aquella época. Y también nosotros lo podemos ver en la carta de Pablo a la iglesia de Gálatas. Gálatas 4:4, lo vamos a buscar, lo podemos leer así. Vamos a Gálatas 4:4. Dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Leemos lo que dice aquí Pablo. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por tanto, en esta vinculación que Pablo hace, que ya estamos hablando del siglo primero, en los 100 años si podemos llamarlo, de la iglesia, que este concepto no ha sido forzado ni artificial, ni nació de la nada, ni que fue la locura de alguien, de algún emperador por ahí, no. Esto viene un concepto ya bíblico, pero que no estaba acuñado con esa palabra, al igual que la Trinidad. En la Biblia nosotros leemos la Trinidad, pero la palabra Trinidad o 3.1 se formuló o se acuñó después. Esta palabra Teotocos ha servido como respuesta ante diversas visiones sobre la identidad de Jesús, que han sido también equivocadas. Entonces, vamos a ver ahora algunos testimonios antiguos de los padres de la iglesia, antes de que naciera la palabra Teotocos, que vinculan a la cristología y su relevancia antes del concilio de Éfeso. ¿Ya? Entonces, algunas teorías o usos sobre el término Teotocos antes del concilio de Éfeso, que fue a donde ya se acuñó y se definió la palabra Teotocos. Durante la primera mitad del siglo segundo, año 200, en el contexto de la refutación de la cristología doceta, que es lo que afirmaban los docetas afirmaban la divinidad de Cristo, pero no afirmaban la humanidad de Jesús. Eso eran los docetas. Los arrianos era al revés, ¿ya? Frente a esa refutación ante los docetas, el obispo Ignacio de Antioquía escribió lo siguiente: hay un médico, entre paréntesis, Jesucristo, existiendo, existiendo Dios en la carne, hijo de María como de Dios, ¿ya? Hay un médico, Jesucristo, existiendo Dios en la carne, hijo de María como de Dios. Esta expresión también en la cuña a cuatro cartas que envía a otros obispos, por ejemplo, cuando envía la carta a Ignacio, de Ignacio a Éfeso, o también a los tralilianos, a los
esmirnonitas y también a la... ay, se me olvidó el otro nombre, ¿ya? Entonces ahí también acuña esta palabra donde dice, existiendo Dios en la carne, hijo de María como hijo de Dios, ¿ya? En el siglo segundo, Aristides, en el capítulo 5 de su Apología, dijo, Jesucristo bajó del cielo, engendrado de una Virgen Santa, tomó carne y apareció a los hombres. Teniendo en cuenta estas dos frases, una de Ignacio de Antioquía, que dice, existiendo Dios en la carne, hijo de María como de Dios, y también la de Aristides, Jesucristo bajó del cielo, engendrado en una Virgen Santa, tomó carne y apareció a los hombres. Aquí, ¿acaso no hay una vinculación clara entre la maternidad de María y la realidad humana de Jesucristo? Y también como que esta maternidad y la humanidad de Jesucristo vino de parte de un ser divino. Claramente en estos versículos, o sea, versículos, en estas frases, podemos ver una cierta claridad entre lo divino y también lo humano en el nacimiento de Jesús. Tenemos un segundo, ¿ya? Ahora, cuidado que uno es mío. No, al revés. Entonces, y ahora, avanzando un poco en el tiempo y bajo el desarrollo un poco más elevado en el paralelo teológico entre Eva y María, que hizo el gran padre de la iglesia Irineo, en su carta que escribió contra las herejías, él decía en esas cartas contra las herejías, haciendo un paralelo entre Eva y María, así como Pablo hace un paralelo entre Jesucristo y Adán, el primer Adán y el segundo Adán, Irineo hace lo mismo con Eva y María. Entonces, y él escribe diciendo que Jesucristo no tomó nada, o sea, termina diciendo contra aquellos que dicen no, que Jesucristo no tomó nada de la Virgen, ¿ya? Eso es lo que postulan algunos en la época de Irineo. Bueno, y actualmente también. Si uno pregunta algo, actualmente entre la opinión más interna, algunos también creen esas partes, ¿ya? Le cuesta entender o nos cuesta entender a Cristo también humanizado, ¿ya? Entonces nos cuesta entender también, por ejemplo, que cuando un niño, adolescente, se cansó y así, muchas cosas, pero no me voy a desviar del tema, ¿ya? Entonces, Irineo escribió contra aquellos que decían que Jesucristo no tomó nada de la Virgen. Y él dice, si no recibió sustancia de la carne de un ser humano, tampoco se hizo hombre. A ver, fue tajante. Si él no tomó nada de la sustancia de la carne por donde nació, tampoco se hizo hombre. Y ya vimos cuál es la importancia de que él se haya encarnado, ¿ya? Para este apologeta, Irineo, la maternidad de María debe ser verdadera y absoluta, pues mediante ella se le permite al Hijo de Dios asumir una naturaleza humana real. Así como Adán recibió, hace este paralelo, así como Adán recibió una humanidad completa por medio del nacimiento de una tierra virgen, según el relato de Génesis 2, Dios creó a Adán de la tierra y esa tierra era virgen. Lo mismo ocurrió con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios, para quien María era tierra virgen, para fecundar a Cristo y su completa y proporcionó completamente la humanidad. Entonces, de esta forma, el propósito cristológico detrás de la maternidad divina de María es evidente. ¿Ya? Ahí vimos las objeciones y el pensamiento de Irineo. También Justino Mártir, que
quien escribió el diálogo contra Trifón, ¿ya? En la primera mitad del siglo segundo, también vinculó la realidad humana de Jesús como hijo de David a su encarnación y nacimiento por medio de María. Justo Martín, que le escribió el diálogo contra Trifón en la primera mitad del siglo segundo, también vinculó la realidad humana de Jesús como hijo de David en su encarnación y nacimiento, ¿ya? Y él dice, el que estaba en el vientre de la Virgen María nació de la Virgen, pero también existió antes de la estrella de la mañana. Hace esa distinción. El que estaba en el vientre de la Virgen nació de la Virgen, efectivamente, pero también existió antes de la estrella de la mañana. El Hijo nació por la Virgen y se hizo hombre. Entonces Justino fue claro al presentar tanto la divinidad eterna del Hijo de Dios como la humanidad histórica del Hijo de Dios. Entonces, ahí también tenemos otro pensamiento de otro padre de la iglesia que formulaban este pensamiento, pero sin ocupar el tecnicismo de la palabra Theotokos, de que él nació, de que él nació de las manos, nació de una virgen, y esta virgen es madre de Jesús y madre de Dios. Vamos un momento. ¿Ya? También otro padre de la iglesia, Tertuliano. Tertuliano no enfatiza tanto la maternidad divina de María, pero sí sigue el paralelo que hace Irineo con Eva y María, ¿ya? Él dice sobre la carne de Cristo, dice lo siguiente, María dio a luz a aquel que traería la salvación. Dios envió su palabra al vientre de María, ¿ya? María dio a luz a aquel que traería la salvación. Dios envió su palabra al vientre de María, en lo que afirma Tertuliano. Ahora, el uso de Tertuliano de la vinculación entre Dios, el Hijo y María es necesaria es necesaria para su énfasis en la verdadera humanidad de Cristo. Pero esto solo tiene sentido si se considera como presupuesto la realidad de su divinidad. ¿Ya? Ok, parece que está ingresando alguna cosa acá. Ahí sí. Ya. ¿Ya? Entonces, así, para Tertuliano, en este contexto de comienzo del siglo III, aquí ya con Tertuliano ya pasamos el siglo segundo, vamos al siglo tercero, la maternidad de María encierra la realidad del significado divino y humano de la persona de Cristo. Entonces, hasta donde, hasta donde hoy se sabe, según los escritos y los manuscritos que nosotros tenemos en nuestro poder, ninguno de estos autores o padres de la iglesia han, eh, han ocupado la palabra Teotocos. Sin embargo, podemos apreciar acá que compartían lo que ello significa, aunque fueran expresiones un poco sencillas, ¿ya? Ahora, cabe la pregunta, ¿cuándo comenzó a usarse en la tradición cristiana la palabra Teotocos? ¿Cuándo realmente en la tradición cristiana se comenzó a ocupar la palabra Teotocos, así como se empezó a ocupar la palabra Trinidad? La respuesta es sencilla, ya que no fue sino en el concilio, perdón, fue con Cirilo de Alejandría contra Nestorio, ¿ya? Y aquí aparece este personaje Nestorio, ¿ya? Si estamos en lo correcto, el sentido más natural de la expresión que haya cabido en la tradición desde Ignacio, Justino e Irineo, sin hacer mención a las palabras como lo hemos dicho, ¿ya? Si estamos en lo correcto,
los padres antiguos de la iglesia hicieron alusión al concepto de Theotokos sin mencionar la palabra Theotokos. Entonces, se comparte entonces la idea común de que aquel que nace a una existencia realmente humana por medio del vientre de María es el Hijo de Dios, que es también divino. Y quien sale de María como parido es uno que es Dios. En consecuencia, María no es solamente madre de la carne que sale de ella, sino del Hijo de Dios que asume esa humanidad auténtica en el vientre de María. Entonces, ¿se puede decir que María es madre de Dios? Sí, porque aquel que nació y salió de ese vientre era Dios. ¿Y se puede decir que María es madre de Jesús? Sí, porque aquel que nació como Dios tomó carne, esencia humana desde el vientre de María. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Ya. Ahora avancemos unos años y vamos a tomar atención al término Theotokos, que está la pregunta, ¿madre de Dios o del hombre? Entonces ahí vamos a entrar ahora al término de Theotokos. En el contexto de la controversia la controversia nestoriana, en la primera mitad del siglo V, eso abarca del año 500 al año 550, la gran debilidad de este patriarca, de Nestorio, era como lo señaló Sócrates, era de su desconocimiento de la tradición sobre el uso teotocos. Es sobre el desconocimiento de la tradición del uso sobre Teotocos. Él dice, es obvio que Nestorio tenía muy poco conocimiento de los tratados de los antiguos y por esa razón, como observé, objetó la palabra. ¿Ya? Entonces, el problema con Nestorio era que tenía poco conocimiento cómo se estaba ocupando a través de la tradición de la iglesia el término Teotocos. Y como tenía poco conocimiento, él objetó esa palabra. Pero él nunca, no hay ningún escrito, y todos los historiadores aquí se cuadran, no hay ningún escrito en que Nestorio, y esto lo confirmé con mi fuente primaria, querido amigo Nicolás Elgueta, no hay ninguna fuente, no hay ningún escrito, ninguna cita, nada que Nestorio niegue la divinidad de Jesús o niegue la humanidad de Jesús. Él creía en las dos cosas. Por ende, tan alejado no estaba, ¿ya? Pero él tenía problemas con el término, como ahí le dice Sócrates de Constantinopla. Sócrates de Constantinopla. Dice, es obvio que Nestorio tenía muy poco conocimiento de los tratados de los antiguos y por esa razón, como observé, objetó la palabra. ¿Ya? Entonces, por muy... ah, entonces, por muy común, por muy común eh, que haya sido la expresión, eso no le restaba lugar en su complejidad. En aquella época la palabra Teotocos era muy común, pero eso no quita la complejidad de la misma, ¿ya? La cual se aprecia en un informe que el mismo Nestorio dio en el año 429, tras llegar a Constantinopla. Él vio las diferencias y divisiones que causaba esta palabra, Teotocos, ¿ya? ¿Y cuál era la división y por qué le molestaba esta palabra a Nestorio, Teotocos? Porque uno hablaban de María como Teotocos, o sea, Madre de Dios. Otros hablaban como Cristotocos, Madre de Cristo, ¿ya? Entonces, el escenario que contempló era complejo
y se reducía al sentido de una breve exposición. Entonces ahí estaba el problema. Para él era en la ignorancia del uso del término, para él era mucho mejor ocupar el término Cristotocos que Teotocos, por simplemente ignorancia, ¿ya? Del uso del término, pero no por mala fe o por negar algún aspecto de Jesús. Como también lo señaló el teólogo e historiador, dice, había encontrado una disputa sobre la cuestión si María iba a ser llamada Teotocos, o sea, Madre de Dios, o Antropotocos, que quiere decir Madre del Hombre. Entonces Nestorio dijo, a los que llamaban a la bienaventurada María, Madre de Dios, le decían maniqueos, o sea, a los que afirmaban que eran María era Madre de Dios, en aquella época le decían maniqueos, pero a los que llamaban a la bienaventurada María, Madre de un hombre, lo llamaban fotinianos. Entonces estaba ahí, tenía la disputa ahí. ¿Ah? Pues lo pasamos ya, debe estar anotado en su cuadernito. Fotoniano es el nombre, un término nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí estaba la disputa de este personaje, porque él decía, Nestoriano, decía, a los que llamaban bienaventurada María, Madre de Dios, o sea que María era la Madre de Dios, le decían maniqueos, o sea, lo que afirmaba que era solamente Teotocos. Y a los que llamaban bienaventurada a María, madre de un hombre, o sea, antropotocos, los llamaban fotinianos. Entonces, en aquella, ¿cómo se llama? Nestoriano estaba y se quedó en esa disputa, no avanzó más allá como la cristiandad se había avanzado. Entonces, él prefería ocupar la palabra Cristotoco, que era madre, madre de Cristo, ¿ya? Entonces, el Nestoriano también afirma en otro escrito, dice, al poco tiempo de nuestra llegada nos encontramos los miembros de la iglesia divididos por una virulenta disputa. ¿Y cuál era la disputa? La que acabamos de hablar. Por tanto, él no fue el que iniciador de una nueva controversia en un presunto escenario teológicamente pasivo o uniforme. Entonces, catalogar a Nestorio como hereje estaríamos mal, como le dije en un principio. ¿Por qué razón? Porque el Nestorio nunca negó la divinidad ni la humanidad. Él tenía problemas con el término Teotocos, que en un principio se ocupaba de una forma peyorativa solamente para decir que era madre de Dios, pero no de la humanidad. Pero después con el tiempo, estamos hablando del siglo II, esto pasó en el siglo III, después con el tiempo se fue puliendo y acuñando esta palabra, y al final para la cristiandad Theotokos afirmaba tanto que era madre de Dios humano y Dios divino. O sea, Dios encarnado era la palabra Theotokos. Entonces no había problema. Entonces, en sí, Nestorio no es un hereje, tenía un mal concepto, ¿no? Hereje es Arrio, que negaba la divinidad de Jesús, o sea, la humanidad, la humanidad de Jesús. Eso es totalmente distinto. ¿Ya? Y dentro, perdón, y dentro del comentario que hizo el Pastor Núñez, ¿cómo quedó al final entonces? ¿Estaba bien cómo lo veía él? ¿O lo veía cómo quedó eso? Ahí me perdí. Voy a, no recuerdo bien el comentario, pero déjeme buscarlo, denme un segundo. Tengo ahí el libro, ahora que me acuerdo de la página.
Porque no se me acuerdo. Pero, imágenes. Mm, otra humana, no. Estoy buscando aquí la página. ¿En qué consiste el torino y un falsamente acusado Miguel Núñez? Necesito la página para acordarme bien el tema. Mm. En este video sale el libro, pero no puedo ver la página. Esa mención no se puede, pero se lo olvida. Oye, que no lo anda. No, lo que dice es la madre. No, porque o sea, no dice la palabra Teotocos, pero habla la expresión del nacimiento de Jesús. Mm, Como hombre, debería estar. correcto. Crucero. No, ahí lo están atacando por el crucero. Acá. Um, el verdadero Dios No. y verdadero Dios. Ahora no me doy cuenta. Mater Theos, Esa es la página. Esa es la página. Dice, por tal razón María es la madre de Jesús, pero María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad porque un ser eterno no puede tener madre. ¿Ya? Esa es la declaración, esa es la frase de Miguel Núñez. Dice, por tal razón, dice, Jesús es el nombre que le fue dado en la segunda persona de la Trinidad después de la encarnación. El Dios eterno se encarnó en María, lo que significa que se hizo hombre y habitó en su vientre. Por tal razón, María es la madre de Jesús, pero María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad porque un ser eterno no puede tener madre. La definición de eternidad es sin principio ni fin, y la eternidad de Jesús ha quedado claramente demostrada. El concilio que se reunió en Éfeso en el año 431 habló de que María fuera portadora de Dios, Teotocos, pero no la madre de Dios. En ese caso, María sería Mater Teus. Ya. Entonces, ahí después salió, no sé si salió reconociendo, pero ahí es un error de concepto porque Teotocos significa madre, madre de Dios, literalmente, ¿ya? Entonces yo creo que fue un error del pastor, no creo que esté negando la humanidad ni la divinidad, ¿ya? Pero ahí se armó nuevamente, se armó el problema con, con el pastor Miguel Núñez, y esto fue hace rato, ¿no? En el 2022, o sea que había sido el año pasado. Fue el problema de Teotocos con el pastor Miguel Núñez,
donde afirma de que, claro, es la madre de Jesús humano, pero no la madre de Dios en sí. Y no es así, porque la palabra Theotokos significa literalmente madre de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se ent- Sí, sí, se entiende, pero igual ahí, o sea, ¿cómo lo podríamos verlo de una forma sencilla para tomar las dos naturalezas de Dios y a María hacerla madre? O sea, eso sería, así tendríamos que verlo. Tomar Claro, las dos naturalezas de Dios y a María por el hecho de ser la portadora, viene siendo portadora tanto en la carne como de Dios mismo, porque Jesús nunca deja de ser Dios. exacto. Entonces ahí lo vamos a ver más, aquí ahora vamos a ver los orígenes de la palabra Theotokos, ¿ya? Y ahí vamos a ir encerrando, y ahí como los 3 puntos finales, ya queda poco, vamos a ir encerrando, englobando todo este menjunje, Ok. ¿ya? ¿Y dónde quedé? No me acuerdo. Ah, Tertuliano, no sé mucho. Ya. Entonces, el origen de la palabra Theotokos. Dentro de los testimonios más tempranos del uso Theotokos en la literatura cristiana antigua, tenemos a Orígenes de Alejandría, y este autor del siglo III, hay varias complejidades referentes al lugar y la forma en cual escribió el término, pero no hay error en que afirmar que es considerado el primer escritor que abordó y explicó con detalles este término, Theotokos, Orígenes de Alejandría, ¿ya? Sócrates de Constantinopla dijo que Orígenes dio en su sección hoy perdida, Comentario a los Romanos, en el año 250 aproximadamente, una amplia exposición del sentido en el que se usa el término Theotokos. ¿Ya? En el año 2050, Orígenes escribió en un comentario a la Carta de los Romanos, pero está perdida, y Sócrates de Constantinopla hace alusión a esta carta y dice que ahí, en esa carta, dio un sentido amplio al término Theotokos. Otro experto en el cristianismo primitivo, Luigi Gambero, del, eh, da la orientación de que Orígenes sobre el Theotokos apuntaba no solo a su validez terminológica, sino también a la definición del papel de María en la encarnación del Hijo de Dios, cuáles debían ser sus correcciones. ¿Ya? Este experto decía que Orígenes no solamente afirmaba o apuntaba a términos terminológicos, sino que el papel de María en la encarnación y cuáles deberían ser sus correcciones. En una carta en el año 320, Alejandro de Alejandría, principal opositor de Arrio, Alejandro de Alejandría, principal opositor de Arrio, escribió a los obispos sobre nuestro Señor Jesucristo, quien de hecho, y no simplemente en apariencia, llevó un cuerpo nacido de María, Madre de Dios. Literalmente lo pone ahí Alejandro de Alejandría, ¿ya? Y fue una carta que le escribió a varios obispos en el año 320. Dice: nuestro Señor Jesucristo, quien de hecho, y no simplemente en apariencia, llevó un cuerpo nacido de María, Madre de Dios. En el sentido que hizo el Theotokos es evidente, porque no dejó ambigüedad. Ahí literalmente dice Alejandro de Alejandría que María era Madre de Dios, pero sirve para resaltar la completa y auténtica humanidad de Cristo que recibe de María, que es su madre. Y el uso de la expresión hace notar igualmente, como dice otro teólogo, que el concepto Theotokos o Madre de Dios era un uso natural o un uso cotidiano en aquella época. Y estamos hablando del año 320. Atanasio, gran defensor de la fe de Nicea, escribió contra los arrianos en el año 340 y dice lo siguiente:
la carne o la humanidad que nació de María, la madre de Dios, literalmente, así decimos que él, el verbo, nació de María. Y nuevamente aquí, como en otros lugares de la obra de Atanasio, Teotocos es el recurso teológico para aclarar la realidad humana y la unicidad personal de Jesús, el verbo e hijo de Dios hecho carne. Y luego podemos saltar a la época post-Nicea, después del concilio de Nicea, y podríamos seguir en este recorrido patrístico, pero creemos que estos casos citados son más que suficientes para demostrar no solamente la antigüedad del uso, sino además el significado cristológico de la expresión Theotokos, ¿ya? Como vimos, hay importantes autores de la maternidad de María y otros, la palabra Theotokos, para expresar la identidad del verbo encarnado antes del concilio de Éfeso, ¿ya? Entonces, el sentido divino humano de Theotokos era tan decisivo para la cristología de aquella época que cuando Nestorio acabó rechazándolo bajo ciertas condiciones, sus oyentes solo podían admitir, a modo de rumor, como lo dice un teólogo, que el nuevo patriarca, o sea, Nestorio, no creía en la divinidad de Cristo, porque estaba tan arraigado el concepto teotocos para la divinidad como para la humanidad, que cuando Nestorio se fue en contra de la palabra, ahí hay que ser claro, se fue en contra del término teotocos, para la mente ellos escucharon que estaba en contra de la divinidad, pero obviamente esto era absolutamente apresurado y falso, ¿ya? Entonces, en el concilio de Éfeso del año 431, finalmente la expresión Theotokos fue repetida de manera especial, con un carácter teológico que vincula para toda la cristiandad en el sentido de la cristología, que, que María es madre de Dios encarnado en el vientre de María, pero aquel que nació era Dios mismo. Entonces, la expresión adecuada del misterio de la encarnación como una epifanía esencial de su significado para la cristología es Theotokos. Ahora, de aquí tres reflexiones finales de este término. Primero, la expresión Theotokos busca aclarar la complejidad evidente del misterio de la encarnación. Dios y el hombre, divinidad, humanidad, eternidad, tiempo. Estas son paradojas reales y el vínculo que permite hablar adecuadamente a esta realidad y unidad entre ambas relación entre el Hijo de Dios y su forma de venir al mundo, es decir, la que es la maternidad de María. Entonces, lo decisivo sería responder, ¿quién nació de María? ¿Qué fue parido a través de María y fue posicionado en un pesebre? La tradición cristiana ha confesado que fue el Hijo de Dios hecho carne. Juan 1:14. Y eso lo que creemos nosotros. Fue Dios, el Hijo de Dios hecho carne. El que nació de la Virgen, por lo tanto, María no es madre de la divinidad a expensa de la humanidad o de la humanidad a costa de la divinidad, sino que del Hijo de Dios como realmente encarnado. Y así, por el Lucas 1:31, si lo podemos buscar. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás a su nombre Jesús. Y el versículo 23 de ese mismo capítulo que dice, Dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. Ah, entonces, no, Mateo. Cuando dice será hijo del Altísimo. Mateo.
No, pero no voy a decir una frase donde dice Hijo del Altísimo. ¿Ya? Llegue más temprano entonces. Entonces, el, el que dio a luz no solamente era un gran hombre, María nos dio a luz un gran hombre, sino que también dio a luz al Hijo del Altísimo. El santo ser, como dice Lucas también, que en el cumplimiento del tiempo, según Pablo en Gálatas 4:4, según el cumplimiento del tiempo, salió de María. Y no es hombre, solamente hombre, como decían los ebionistas, o solo Dios, como afirmaban los docetas. Más bien es Dios en la realidad auténtica de la humanidad, que comparte así la carne y sangre con sus hermanos. Busquemos Hebreos 2:14. Ya. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 14 y 15. Hebreos 2:14, ¿cierto? Sí. Ya. Dice, aunque comparte así la carne y sangre de sus hermanos. Este que compartía la sangre con sus hermanos tenía también el poder para arrebatar. ¿A quién? ¿Arrebatar qué cosa dice ahí? Vale. La, dice, la muerte. Dice, para destruir la muerte, Por al medio que, de la... dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya. Entonces, este mismo ser que tenía la misma sangre con sus hermanos, tenía este poder de arrebatar a la muerte, arrebatarle la muerte, el imperio de la muerte, ¿ya? De la manera en que funciona la encarnación, hace que María sea el Theotokos, pues ella ha dado, ha dado a la vida en su propio seno a un hijo bajo la sombra del Espíritu Santo y por el poder del Altísimo, a un hijo que por eso será llamado Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, primero, en la reflexión de la palabra, para ir cerrando el significado de la Teotocos para la cristología ortodoxa, la ortodoxia de la iglesia, es para encerrar y acuñar o ver este conflicto de la complejidad en la cual nosotros estamos hablando del nacimiento de Dios en en nuestro espacio-tiempo, por así se lo podríamos llamar, ¿ya? Entonces, este ser eterno, que cuando llegó el cumplimiento, no era solamente un hombre o solo hombre, y no era solamente Dios, sino que era alguien que tenía sangre y compartía nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo tenía, y esta mujer que en su propio seno, en su propio pecho, en su propio regazo, le dio a vida, bajo la sombra del Espíritu Santo, al poder del Altísimo. ¿Ya? Y segundo, el lenguaje teológico oscila entre expresiones bíblicas y las extrabíblicas, ¿ya? Teotocos no es un término teológico pura o religioso puramente, y tampoco es un término bíblico, ¿ya? No es un término bíblico. Entonces, la revelación se sigue acomodando a nuestras palabras si mediante de ella nosotros podemos expresar finalmente el sentido más pleno de la revelación. O sea, la revelación se sigue acomodando ante nosotros, no porque la revelación no se puede acomodar, sino que nosotros no la podemos entender. Porque algo eterno nos cuesta entenderlo en nuestro lenguaje. Entonces tratamos de llegar a los términos más plenos del concepto. Y en este caso, la palabra Teotocos
nos ayuda a entender o a expresar fielmente un sentido de esta complejidad de que es Dios encarnado. Entonces, igual hay varios y muchos grupos, no solamente la época, hay muchos grupos de evangélicos que rechazan ciertas terminologías y hay conflicto con terminología porque no están literalmente en la Biblia. Si no aparece en la Biblia, no existe, ¿crees? Pero eh, ya lo hemos visto con otros términos que no es así realmente. No porque no aparece en la palabra literalmente ese concepto, lo vamos a anular o no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, es una palabra que no podemos leer literalmente en las escrituras, como tampoco otras palabras en el lenguaje cristiano, lo que significa es que lo que significa que es que quien nace de María es Dios encarnado, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo traducimos eso para poder entenderlo en nuestras mentes? Bueno, es una palabra bien complicada, porque eso nosotros simplemente decimos sin un trasfondo, María es madre de Dios, como lo afirman los católicos, y aquí hay que ser sincero, cierto grupo de católicos, pero no toda la iglesia romana cree que María realmente es la madre de Dios, Dios divino, Dios esencia, Dios trinitario, sino que es la portadora de Dios encarnado. Pero el gran grueso entiende o cree que María es realmente la madre de Dios, ¿ya? Entonces, para poder entender ese concepto, esa realidad, eh, esta palabra, esta definición Teotocos, que es un poco complicada, nos ayuda a entender esa relación de que María es madre de Dios, pero no del Dios de la Trinidad, sino del Dios que se encarnó. Por ende, técnicamente, se puede decir que María es madre de la segunda persona de la Trinidad, porque es madre del Hijo de Dios. Y es ahí donde está la controversia con lo que dice el pastor Miguel Núñez. El pastor Miguel Núñez dice que no es madre de la segunda persona de la Trinidad. No, sí es madre, porque la segunda persona de la Trinidad nació por María. Pero No es madre de no es madre eterna, porque también el otro error es que nosotros estamos ahí, estaríamos separando la Trinidad. No, la Trinidad nunca se separa, nunca se divide. Pero sí la segunda persona de la Trinidad, que siempre existió, nació a través de María. Claro, pero María no fue eternamente madre de Dios, sino que era madre de Dios en un momento de No, igual pues, que eso. es que Entonces, por eso se cae el argumento de los católicos, así como que por él es madre de Dios. ¿cuál argumento? Eso de que es madre de Dios aquí Pero en que el ahora cielo. nosotros entendiendo, por ejemplo, si yo digo que María es la madre de Dios, entendiendo esto, yo no estoy Pero- cometiendo un pecado. Ya, pero el pecado está en que la endiosen como diosa madre, porque eso es No, lo que hace María, los católicos no creen que María sea la diosa madre. A María la creen alguien cercana a la divinidad, pero no como diosa, pero como intercesora, pero no como Dios. casi lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, porque yo puedo interceder por alguien, pero ese alguien por el cual yo estoy intercediendo no me hace igual a esa persona. Por ejemplo, usted tiene un parte, y usted sabe que yo tengo un amigo que puede sacar parte. Usted acude a mí para interceder con ese amigo para que le saquen el parte. Que este amigo es, no sé, pues, capitán del carabinero. Yo intercedo, pero eso no me hace igual a él, ¿ya? Jesucristo intercede por nosotros, Pero igual a Dios, porque es Dios. porque es Dios. Por ese es el tema, es Dios. Pero, por ejemplo, los santos también interceden. En la teología de la Iglesia Católica Romana también interceden, pero no son dioses. Si esa es una caricatura que también se ha hecho a la Iglesia Católica. O sea, los católicos de esencia, si uno habla con un católico, con un cura de real, dice, no, si María no es, incluso María no intercede.
ante Dios. Que el único que puede interceder por nosotros. Sí, eso estamos claros, eso no está en discusión. Pero la caricatura dice, no, que María es como Dios, no, la Iglesia Católica no cree eso. No, que María es casi igual a Dios, no, tampoco. Que ese es un mal concepto de la Iglesia Católica, y ahí hay que reconocer que ellos tampoco no, si no son tontos, y la mejor teología que hay viene de la pluma de sacerdote. O sea, que todos los teólogos que fueron en el inicio dejaron el catolicismo, ¿vale? Pasemos de esa cosa. No, ¿Salieron del la catolicismo? Iglesia Católica Romana salió de la Iglesia, es distinto, porque la Iglesia Católica Romana se adueñó, se hizo monopolio del cristianismo, Ya. Ya sí, pues. ¿ya? Es distinto, pero la vertiente sigue igual. La iglesia romana se apartó del verdadero cristianismo, pero hay un gran grueso que aún sigue la ortodoxia cristiana, ¿ya? Entonces, incluso si uno habla con los sacerdotes que son capos en el tema, ellos dicen, no, si María es una mujer que tiene que ser obviamente por las características y por lo que ella vivió y sucedió, tiene que ser respetada. Si nosotros veneramos al apóstol Pablo, lo veneramos en el sentido de admiración por todo lo que él sufrió, por todo lo que él hizo por el cristianismo, tendríamos que tener nosotros igual el mismo respeto, la misma veneración o admiración hacia María, por todo lo que ella sufrió y cayó en silencio, porque ella fue madre del Hijo de Dios Hijo, pero ese hijo tuvo que tener una madre que le sacara el pañal, una madre que le diera leche, tuvo que tener a alguien que la alimentara, tuvo que tener a alguien que lo cuidara cuando fue creciendo en su niñez, en su adolescencia, alguien que supongamos, si la Biblia nos dice que Jesús fue como un niño cualquiera, vivió su adolescencia, imagínese su hijo, imagínese eso en la adolescencia, imagínese la niñez, y que después esa misma madre tenga que ver y aceptar el hecho de que su hijo tiene que ser sacrificado, apaleado, muerto, escupido, y ella guarda un silencio. Yo creo que cualquier mujer estaría en la demencia senil ver a su hijo agonizando ahí. Y eso no lo pasamos por alto porque, claro, nos cuesta entender que Jesús también fue hombre. Y así como cuando nos vemos en los relatos bíblicos que Jesús tuvo sed, sí. ¿Y a dónde fue? A un pozo. ¿Él tuvo hambre? Sí. ¿Él tuvo sueño y no tenía dónde reposar? Sí. Entonces, si él vivió esas cosas humanas en la adultez, ¿qué lo privó o qué lo que le privaba de vivir esas cosas humanas en su niñez y adolescencia? A lo mejor se resfrió, tuvo fiebre, ¿y quién estaba ahí cuidándolo? María. Y la Biblia nos dice que ella guardó silencio todo. Entonces, para mí, si hay un ejemplo de madurez cristiana, es María. Por eso y por muchos otros conceptos más. Ella fue incluso cuando Jesús en cierta comida dice, desconoció a María, ¿quién es mi madre? Oye, María y tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Y María guardó silencio, porque ella sabía que aquel niño que había nacido, que había parido, que le había cambiado los pañales, que le había sonado los mocos, que le había... era Dios encarnado. Si una mamá le escucha a un niño decir, ¿quién es mi mamá? ¿Cómo venía a desconocerme, cabrón? Y miércoles, ¡pah! Yo que te crié de potrillo, le pega. María guardó silencio. Entonces, si uno conversa con un católico de Real, que conoce la tradición, decir, no, María no intercede, María no es Dios. Y la teología de la ICAR, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no tiene a María como Dios o como divinidad, no tiene como una intercesora, ¿no? Así como todos los otros santos. Y ahí está el pequeño error. Ahora que otros la veneren como María que Jesús, pasa en todos lados, como nosotros tenemos a los solos Jesús, que veneran a solo Jesús, ahí ellos tienen a los que veneran más a María que al mismo Jesús. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Hay otros que vinieron a hombre mucho. Ya. Ya, ahora,
¿En qué quedamos? Allá. En las 3 ideas de No, dijo. no esperemos que el Nuevo Testamento, como nos gustaría, diga literalmente, Dios nació de una mujer, o sea, ocupe la palabra Teotocos literalmente. Pero el pasaje de Gálatas, de Pablo 4:4, y hay algo aún mejor. Volvamos a citar ese texto, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Aunque no tenemos la palabra Teotocos literalmente en la Biblia, en el pasaje de Gálatas 4:4 encontramos algo aún mejor. Dice, Dios, Padre, el Dios que es Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Ya? En ese tiempo era paradójica y escándalo total. Si reconocemos el fuerte sentido divino, Hijo de Dios, aplicado a Jesucristo, y la expresión nacido de mujer y su significado, dice Dios, uno que es Dios, o sea, Yahvé, el Shema, el de Deuteronomio 4, Dios es uno, el Yahvé, el Hijo de Dios, el Creador, el Poderoso, el que preexistía, el que por Él y para Él se hicieron todas las cosas, aquel por el cual la salvación del hombre y el destino de la historia nació en María, una mujer pobre. Encontramos todo eso en ese significado que hace Pablo en Gálatas 4:4. Incluso el pasaje de que cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, y Elizabeth le dice a María, madre de la expresión, madre de mi Señor, pero no que me ha venido a visitar la madre de mi Señor, ¿ya? Y se acuerda cuando analizamos el texto en griego, la palabra Señor, que viene de la raíz Adonai. ¿Y de dónde viene la raíz? ¿Por qué se ocupa la palabra Adonai para llamar al Señor? Oye, la mala memoria. ¿Por qué? Porque la palabra Yahvé era tan santa, tan pura, que no tomar en vano, para no tomar la palabra Yahvé en vano, la cambiaron por Adonai. Y la palabra Adonai, que fue el más común, significa Señor, mi Señor. Entonces, Elizabeth le dice a María, madre de Yahvé, literalmente. Cuando la va a visitar, madre de Yahvé. Obviamente ocupa la palabra Adonai porque en la tradición no tomar el nombre de Dios en mano, pero si vemos la secuencia de la lógica de que amo, que significa Señor, amo viene de la raíz Adonai, y la palabra Adonai se cambió por la palabra Yahvé, ¿para qué? Para no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, Elizabeth dice, madre de mi Señor, o sea, madre de mi Adonai, literalmente madre de Yahvé, ¿ya? Ese Yahvé que el Dios de Israel lo está diciendo ahí, Elizabeth. Y tercero, Theotokos significa que el sujeto de toda la experiencia histórica de Cristo es el mismo Hijo divino de Dios que en cada una de sus fases de existencia humana vino a reencarnarse para nosotros. Quien nace de María es Dios hombre, ni un porcentaje menos ni un porcentaje más, es Dios hombre. Entonces podemos decir, por tanto, decir que nació y este Dios hombre creció en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice Lucas 2:52, y crecía cada día en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, en parejo.
Este Dios y este hombre que fue torturado por los romanos, asesinado por Israel, resucitado por Dios y luego ascendido a los cielos es uno y el mismo, el que fue parido del vientre de María, el Hijo de Dios que asumió la carne humana en el tiempo. Juan 1:14. Vamos a leer ese texto para ir terminando. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y vemos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Entonces, Theotokos expresa de manera excepcional y precisa que, como dice el teólogo Chiver, el hombre nacido de María es verdadera y realmente Dios. Theotokos es el concepto cristológico que permite recibir o concebir con unidad la actuación salvadora de Jesucristo y la realidad de su persona, desde su nacimiento como hombre hasta su ascensión como Señor exaltado. Amén. Ahora, entonces, si alguien le pregunta, ¿Teotocos o Cristotocos? ¿Qué dice usted? Teo, ¿Por qué? porque involucrarlo con Cristo es hombre y Cristo Entonces, ¿María es madre de Dios? es... Sí. De ahí se acaba. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Y la persona que nació de su vientre fue la segunda persona de la Trinidad. Y eso no se puede negar. Si ya nosotros negamos que no, que obviamente nos cuesta entender, no, que Dios nunca ha nacido, es eterno, sí, está bien, pero el que nació, que se encarnó en el vientre de María, fue la segunda persona de la Trinidad. Y eso no se puede negar. Nos cuesta entender claramente. Si hemos visto dos conceptos que nos cuesta entender, que es la Trinidad, pero que no lo podemos negar. Y este concepto de Teotocos, que no lo podemos negar, están ahí en la Biblia. Pero son conceptos que debemos manejar para no caer ni falsear en el concepto de cuanto a Cristo. Amén. Amén. Manualdo, ¿alguna duda, consulta? No, todo bien, entendible. Ya. Amén. Bien, el próximo jueves, Dios mediante, vamos a retomar el tema de el nacimiento virginal, para ir ya cerrando este concepto, ya, de nacimiento virginal. Vimos la importancia del nacimiento virginal, el concepto Theotokos, y vamos a cerrar para seguir ir construyendo la teología cristológica. Amén. Amén. Mañana llegan en oración. Padre Dios, ante tu presencia a través de Jesús, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, del día de hoy. Te pedimos, Dios mío, que tú seas dándonos, Dios mío, la capacidad de comprender, Dios mío, todo lo que se nos enseña, Señor, y que se nos ha enseñado, Señor. Bendice a quienes, Dios mío, estuvimos aquí, Señor, a quienes estuvieron a través de la conexión, Señor eterno. Dios mío, y en todo danos sabiduría para aprender de tu palabra, Señor. Dios mío, porque podemos tener mucha inteligencia, Señor, pero si no la aplicamos, Señor, sería en vano, Señor. Sí. Danos tu sabiduría para poder practicar lo que tú nos enseñas, Señor, Amén. a través Sí, de sí. todo esto estudio y de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor eterno, por este estudio a través de tu Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermano Aldo. Dios le bendiga. Buenas noches.